la NIC 38, la cual nos establece que, bueno, para que un activo tenga esta definición, debe ser, en primer lugar, identificable, ¿no? Aunado a ello, tiene un carácter no monetario y por último, igual de importante, es que no posee apariencia física. Si nos ceñimos a estas tres características propias de la definición de un activo intangible, pues allí sin duda alguna entra de manera clara, precisa, el liderazgo y la oratoria, porque digamos que son atributos que están allí presentes en cada uno de nosotros, pero que no podemos quizás de una manera concreta visualizar, ¿no? No obstante, repito, están allí y como auditores internos tenemos que procurar pues sacar el mayor provecho de esos activos intangibles para generar valor en cada uno de nuestros ámbitos de acción. Y aunado a esto que les menciono, partiendo de la NIC 38, pues hay otras cualidades también propias de los activos intangibles que calan directamente con el liderazgo y la oratoria, que sin duda es en primer lugar que es identificable, ¿no? Luego que tengamos el control sobre ese activo, como el liderazgo y la oratoria, parte de nosotros como seres humanos, pues sin duda alguna tenemos el control para desarrollarlos y ponerlos en práctica. Y por último, e igual de importante, es que el liderazgo y la oratoria, así como los activos intangibles, de acuerdo a la NIC 38, bueno, tiene esa expectativa de un beneficio económico futuro. Y es que las expectativas de esos beneficios económicos al aplicar adecuadamente liderazgo y oratoria en nuestros ámbitos de acción son exponenciales. Y hoy vamos a, de manera general, grosso modo, ir abordando estos activos intangibles y de qué manera, por supuesto, los vamos a ir fortaleciendo en nuestra práctica diaria y ser multiplicadores. Yo estoy convencido que en los diversos ámbitos de acción en los que estemos, particularmente como auditores internos, debemos procurar, por supuesto, generar valor, que es lo que persigue dentro de las diversas orientaciones que tiene el Instituto de Auditores Internos Capítulo Venezuela, y aunado a ello, dejar huella porque el dejar huella es crucial en nuestros ámbitos de acción, tanto en lo profesional como en lo académico y, por supuesto, en lo personal. A continuación voy a estar compartiendo eh, esta, estas imágenes, ¿no? O diapositivas alusivas al desarrollo de este espacio y, bueno, atento también, por supuesto, a sus comentarios que pueden ir desarrollando durante el transcurso de este webinar, que por título tiene Liderazgo y Oratoria, los activos intangibles del auditor interno. Ya precisamos el por qué se les da esa connotación de activo intangible y cuán relevantes son para nuestro desempeño. Siempre va a ser importante tener una agenda, tener claro el norte de lo que vamos a realizar, y eso es crucial en el área, en el ámbito del auditor interno. Hay una frase que me encanta de Séneca, filósofo griego, que dice que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y eso es crucial. Por ello, lo importante es de contar siempre con una agenda para que los involucrados, los colaboradores, en este caso, desde el punto de vista de equipos de auditores internos, pues conozcan qué se va a hacer, cuál es el objetivo, cuáles son los pasos a seguir y, por supuesto, las operaciones a realizar, ¿no? Las actividades, las pruebas sustantivas, pruebas de control, entre otras. Nuestra agenda sucinta, vamos a hablar de la definición de liderazgo, de oratoria, aunado a ello, haciendo una pequeña homologación con la NIC 38, pues hablaremos de su reconocimiento, hablaremos de cómo tratar estos activos en nuestros ámbitos de acción como auditores internos y por último que siempre van a existir esas recomendaciones de cómo dar una mayor aplicabilidad y valoración a estos activos que, repito, están en nosotros y que tenemos que ir fomentando día a día con la práctica. Arranco con un pensamiento, me encantan los pensamientos, como les comentaba recientemente cuando les hablé sobre Séneca, y parto con John Maxwell. Vamos a ver cómo en paralelo el desarrollo tanto de liderazgo como de oratoria, porque van de la mano, ¿sí? Un líder que carezca de oratoria es como diríamos por allí coloquialmente, a esa mesa le hace falta una pata. Entonces tenemos que buscar esa integridad en nuestro desarrollo tanto personal como profesional. Y este pensamiento me encanta porque nos permite
dejar de lado un poco algunos mitos en temas de liderazgo, ¿no? Y es por lo siguiente, el liderazgo no se trata de títulos, posiciones o diagramas de flujo, sino de una vida que influye sobre otra. Esto me encanta, me fascina arrancar con este pensamiento porque en ocasiones tenemos la concepción de que yo, para ser o actuar como líder, requiero un cargo, requiero un puesto, una posición de relevancia en la organización, en la entidad. Y eso está muy alejado de lo que representa el liderazgo. Sin duda, una posición de relevancia en la entidad requiere el liderazgo, pero no necesariamente la posición te lo da. Bien, por eso es importante que cada uno de nosotros vayamos fomentando ese líder que está y que tenemos a lo interno para que cuando estemos en esos roles en la organización, pues con propiedad podamos llevar a cabo nuestro ámbito de acción. Es allí lo relevante del tema del líder, que no depende de un puesto, no depende de un cargo, todos somos líderes, de hecho los liderazgos también son circunstanciales y pues en la oportunidad que tengamos para ejecutarlo, pues hacerlo de la mejor forma y manera posible. Aunado a ello, como les comentaba, que en este espacio vamos a tratar en simultáneo ambos activos intangibles, pues también cuando hablamos de oratoria, es importante precisar esto. Todo gran orador fue un mal orador en sus inicios. Esta frase corta y a la vez profunda nos trae muchas reflexiones. Una, por supuesto, como escuchamos por allí, nadie nace aprendido. Bien, en efecto, la experiencia, ese accionar, ese ensayo-error, porque los errores a veces los penalizamos. Sin embargo, el error siempre es producto del actuar. Leía por allí tiempo atrás que quien no comete errores es el que no actúa. Entonces los errores, más que penalizarlos, tenemos que verlos como aprendizaje, como una oportunidad de mejora. Por supuesto, de ese error que hayamos incurrido o cometido, deje un aprendizaje, avanzar y no repetirlo. Porque cuando yo cometo un error o mi equipo de colaboradores comete un error y el error se repite, es constante, reiterativo, algo está pasando allí que el error no está dejando aprendizaje y hay que estar muy, muy atentos porque recordemos que como auditores internos, somos punto de referencia en la organización y es que hacemos vida en ella. Entonces tenemos que cuidar muy bien nuestro ámbito de acción, el qué decimos, el qué hacemos, porque el liderazgo y la oratoria debe tener una congruencia en tres elementos cruciales, fundamentales. De hecho, el número tres van a notar que se va a repetir mucho a lo largo de esta dinámica, porque el auditor interno, para de forma idónea poner en práctica el liderazgo y la oratoria, debe tener una gran congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que finalmente hace. Eso es crucial y, por supuesto, no limitativo para el ámbito profesional, porque eso debería ser algo propio del día a día nuestro, indistintamente donde estemos, la oficina, la universidad, en la casa, en donde estemos, esa congruencia debe estar siempre presente. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que finalmente terminamos haciendo. Porque, repito, somos punto de referencia. Yo no puedo indicarle a mi equipo de colaboradores, si yo soy, digamos, el líder a nivel de auditoría, auditoría interna, por supuesto, manifestarles que una vez culminadas las pruebas, debe estar todo debidamente documentado. Y el primero que inobserva esa documentación una vez aplicada la prueba soy yo. Entonces, ¿cómo yo puedo exigir algo que no hago? Y eso es crucial que lo interioricemos porque sin duda va a fortalecer nuestro ámbito de acción y también nuestra sociedad, ¿sí? Que considero que como sociedad son aspectos que debemos fortalecer, partiendo de los valores, por supuesto, y esto alineado pues con el liderazgo y con esa oratoria que cuán importante va siendo día tras día, sobre todo con los avances tecnológicos. Sin duda, la inteligencia artificial ya es una realidad que cada vez va avanzando a pasos agigantados. Y recuerdo una conferencia de un especialista en temas de inteligencia artificial que él
sin duda mencionaba que, bueno, vienen más avances. Ahorita quizás nos sorprenden elementos, cosas, novedades, pero vienen avances mucho más significativos. Y él compartía en esa conferencia que el reto que tenemos como sociedad ante toda esta gama de avances tecnológicos que se avecinan, que están allí ya a la puerta, a la vuelta de la esquina, es que tenemos que ser cada vez más humanos. Eso es un gran reto, ¿sí? Porque a veces perdemos esa interacción producto de la tecnología. Estamos ahí pegados al celular, a la tablet, al computador y estamos dejando de lado esa esencia humana que nos caracteriza, ese ser social. Y bueno, ese ser social va de la mano con liderazgo y oratoria. Esas competencias que denominamos por allí blandas, sin embargo, en ocasiones no son tan blandas, ¿no? Y cuán fuertes pueden ser al momento de generar valor en nuestros ámbitos de acción. Como les mencionaba, si tienen alguna duda, inquietud, yo estaré atento por aquí para escucharles, para leerles y, por supuesto, contribuir en conjunto en este fortalecimiento de estos activos que tenemos a nuestra disposición, que están allí, quizás no palpables al 100%, no obstante, tenemos esa posibilidad de apalancarnos en ellos para brindar ese valor tanto agregado como compartido en nuestros diversos ámbitos. Comparto esta definición en materia de liderazgo, que en lo particular me encanta porque aunado a que es sencilla, trae elementos de mucha relevancia que tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando hablamos de liderazgo, pues esa habilidad y capacidad de influir, pero no influir por influir, sino influir positivamente en las personas, lo cual, como toda disciplina, se aprende y desarrolla ¿cómo? A través de la experiencia. Por eso es tan importante aprovechar cada oportunidad, aprovechar cada espacio, cada reunión para integrarnos, para conocer, para ampliar nuestros conocimientos, para ampliar nuestras relaciones, que cuán importantes son. Y fíjense que es eso, es una habilidad, es una capacidad. Y pues con esas connotaciones, toda habilidad, toda capacidad la fomento ¿cómo? Practicándola, ensayo-error. Y por supuesto, teniendo la convicción y la voluntad de hacerlo, porque eso también es muy importante. En ocasiones pasa que nos llaman a reuniones o nos convocan a reuniones y quizás decimos, bueno, pero ¿para qué voy a ir? Qué fastidio, una reunión. Y wow, no imaginan todo lo que se puede obtener en una mesa de trabajo, en una reunión. Distintas perspectivas, nuevos conocimientos, reforzar algunos que ya tenemos. Entonces, hay que aprovechar siempre cada espacio para ir generando esa experiencia que va a fomentar y fortalecer esa habilidad y esa capacidad de liderar. Así que desde ya, reunión que les convoquen, pues aprovechenla. Por supuesto, pidan con antelación cuál es la agenda, que es muy importante. A veces nos convocan a reuniones y no es, ni sabemos para qué. Y eso hay que cuidarlo mucho porque cuando eso ocurre, en efecto estamos evidenciando una muestra o un signo de ausencia de liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder tiene que tener clara la perspectiva de qué es lo que se va a hacer. Y si nos convocan a una reunión, si yo como auditor interno convoco a una reunión a alguno de los involucrados en un proceso que estemos evaluando, pues yo como auditor tengo que tener clara la agenda de para qué lo convoco, qué voy a requerir de ese funcional, voy a aplicar alguna entrevista, un cuestionario o vamos a validar algún resultado obtenido de una prueba de control o sustantiva. Entonces, todo esto, como líder, desde el punto de vista de auditoría interna, yo tengo que tenerlo muy claro. Y también con mi equipo de colaboradores, si yo los convoco a una reunión para tener lo que es la planificación de la auditoría que vamos a llevar a cabo, bueno, yo como responsable de esa área tengo que tener clara la agenda que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque siempre, y lo veremos ya con el tema de la oratoria, la audiencia que está ya la expectativa va a ser crítica. Eso es natural de nosotros como seres humanos. Y ante ese elemento crítico de la audiencia, pues yo tengo que tener, en la medida de lo posible, todos los elementos cubiertos para aprovechar al máximo el tiempo del otro y también nuestro tiempo, que recuerden que es un factor valioso y no renovable, ¿no? Que tenemos que procurar usar de la mejor forma posible. Y cuando hablamos ya de oratoria como definición, sin duda la oratoria
implica esa capacidad, ese arte que tenemos para hablar, ¿no? Para transmitir ideas. Solo que ese hablar no es hablar por hablar, porque si no, pues todos tenemos esa habilidad. No obstante, la oratoria, para emplear el término adecuado, preciso, de este activo intangible que todos tenemos y que debemos ir potenciando día tras día, tiene una característica muy peculiar, distintiva, que le da valor. Y esa característica empieza por la letra E y termina, les voy a dar una pista, y termina por la letra A. Y en total tiene, ya les voy a indicar, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras forman esa característica que empieza por la E y termina por la A, que distingue a la oratoria. ¿Qué será? A ver si alguno de los que están por ahí activos a través del chat nos la puede compartir. Cuando hablamos de oratoria, el arte de hablar con empatía, eficacia. Ajá, Felipe, excelente. Gracias, Karen, María Angélica también por sus aportes. Y esa, así, tal cual, Felipe y Genini, elocuencia. Y la elocuencia es fundamental. Y en ocasiones decimos, oye, qué elocuente es él o qué elocuente es ella. Y la elocuencia va a implicar dos características fundamentales. La primera, y uno la puede observar como analogía cuando presenciamos, bien sea por televisión o alguna red social o de manera presencial, un certamen de belleza. En los certámenes de belleza acostumbran manejar distintos tipos de vestimenta o de vestuario, traje de baño, traje casual, y cierran siempre con el traje de gala. Bien, cuando uno observa a esos modelos por la pasarela con ese traje de gala, ellos transmiten algo fundamental que está como a la vista, ¿sí? Ellos transmiten elegancia. Y uno de los elementos que engloban a la elocuencia es la elegancia. Que hay que cuidar de la elegancia al hablar, porque a veces pensamos que ser elegante al hablar es ser muy técnico o abusar de los tecnicismos. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si yo como auditor me reúno con un funcional y soy muy técnico, y ese funcional quizás no conoce a plenitud nuestro ámbito de acción como auditores, lo más probable es que lo que logremos es confundirlo y no aprovechar al máximo el conocimiento que él tenga sobre el proceso para nosotros avanzar en nuestro desarrollo de la evaluación de esa actividad o de esa tarea en particular que estemos desarrollando. Por eso es que la elegancia no está del todo vinculada con el uso de tecnicismos. La elegancia va más con el uso oportuno, adecuado de los términos y las palabras de acuerdo al contexto, de acuerdo a la audiencia con la cual yo esté haciendo esa interacción. Y esa elegancia también parte de esa triangulación que hablábamos minutos atrás entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso transmite mucha elegancia al momento de hablar, de dirigirnos con nuestro equipo de colaboradores o con ese funcional con el cual vamos a tener feedback no solo en el inicio de la auditoría, sino a lo largo, transcurrir y culminación de la misma. Entonces, la elegancia es eso. Y la elegancia apunta a la elocuencia. Y yo les mencionaba que son dos elementos. Ya hablamos entonces de la elegancia y nos falta otro. Este otro que vamos a desarrollar, se los voy a escribir por acá por el chat, porque es una palabra que posiblemente hayamos o no escuchado, ¿sí? Que está vinculada con la suasión. Ahí se las comparto. Suasión. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de suasión? ¿Han escuchado ese término, esa palabra, suasión? Les leo por acá rápidamente. Suasión. Sí, no, no, sí. María Angélica dice persuasión, José Felipe dice que no, Yanini dice no la conozco. Muy bien. ¿Qué acontece? Sí la conocemos, solo que allá esa palabra le hace falta un prefijo.
que allí complementó María Angélica. Le falta el prefijo per. Bien. ¿Por qué? Porque sin duda la persuasión implica justamente esa capacidad que yo tengo de influir en el otro, pero influir ¿para qué? Para que haga algo. A eso nos referimos con persuasión. Y la persuasión es algo que nosotros podemos denotar inmediatamente en los vendedores, ¿sí? Ellos son muy persuasivos porque cuando ingresamos a una tienda nos dan la bienvenida y lo primero que nos dicen es, ¿en qué le podemos apoyar? Mira, hoy tenemos estas ofertas en estos productos. Tenemos, valga la publicidad, tenemos caché, aprovecha la oportunidad. Entonces ya ellos están de alguna u otra forma con su discurso, con su manera de expresarse, pues buscando persuadirnos. ¿Sí? Influir en que hagamos una compra en ese abastecimiento, en esa tienda. Y aunado a la persuasión, hay otro prefijo que va a acompañar a esa asociación, que no va a ser per, sino que va a ser, se lo voy a compartir por aquí por el chat, va a ser di. Porque así como yo persuado, yo también tengo la capacidad de disuadir. Bien. Ambas van de la mano. ¿Por qué? Ambas implican influencia. Solo que cuando hablo de disuadir, a diferencia de persuadir, que es influir en que alguien haga algo, disuadir también es influir, pero es influir a que esa persona deje de hacer algo. Donde uno nota mucho la disuasión con los niños. Cuando el padre le dice al niño, mira, ya deja de usar la tableta, déjala a un lado. Él está buscando de alguna u otra forma disuadirlo. ¿Para qué? Para que deje de usar ese aparato tecnológico. Bien. Otro ejemplo de disuasión. Ah, bueno, imaginen que están en la calle y en el último piso de un edificio visualizan a una persona que está a punto de atentar con su vida. Bien. Primero, sin duda, nos angustiamos, nos alarmamos. Y lo próximo que hacemos es llamar a una instancia de seguridad, un cuerpo de seguridad, para que se aboque a la escena. Cuando llega alguien de seguridad, bien sea bomberos, protección civil, esa persona que sube a hablar con quien está allí en el último piso, que puede o quiere atentar con su vida, él va a subir ¿para qué? Para disuadirlo, para influir en que esa persona deje o evite cometer esa acción. Entonces, denoten que esa elocuencia de la que hablamos en la oratoria implica elegancia y la capacidad de persuadir o disuadir. Y para ello hay técnicas, para ello hay herramientas que les voy a ir compartiendo durante este breve espacio, muy enriquecedor por supuesto, de manera tal que podamos ir fomentando en nosotros tanto el liderazgo como, por supuesto, la oratoria, como activos intangibles y potenciar nuestro ámbito de acción como auditores internos. Ahora, vayamos al segmento del reconocimiento. En materia de liderazgo tenemos que tener presente que existen tres corrientes o tres teorías, la teoría X, la teoría Y y la teoría Z. Son teorías dos norteamericanas y una asiática, la norteamericana o las norteamericanas, la de la X y la asiática, la teoría Z. De manera muy sucinta les comparto estas premisas porque este es un espacio en ese reconocimiento de las personas, es más un reconocimiento nuestro, un espacio de introspección. Bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo la teoría X al relacionarnos con las personas, es una teoría que parte de la premisa de que yo veo al otro como una persona perezosa, floja, que no le gusta estar allí. Y como no le gusta estar allí, yo tengo que actuar de manera autoritaria. ¿Para qué? Para que cumpla. Por ende, yo quiero tener el control sobre los procesos y sobre la persona. Acá podemos identificar frases de funcionales o hasta auditores internos que actúan bajo esta premisa de la teoría X, que dicen, miren, acá en este equipo se hace lo que yo diga. Bien, allí no hay espacio para participación alguna. Allí está la parte autoritaria haciendo acto de presencia y vemos pues la premisa de la teoría X en plena acción. Otro ejemplo de teoría X, cuando un supervisor está detrás del supervisado. ¿Terminaste? ¿Cuánto te falta? ¿Por qué no has terminado? ¿Cuándo lo vas a entregar? ¿Sí? Esa persecución en cuanto a la entrega de algún producto o subproducto de la labor, en este caso de auditoría, puede ser sin duda un indicio de que ese auditor está actuando bajo la teoría X, ¿sí? Ve al otro como una persona perezosa y tiene que estar detrás de él. De hecho, hay frases, por ejemplo, que uno escucha en reuniones, no, es que este equipo para que genere
o para que pueda ser productivo hay que meterle corriente. Yo soy una persona muy visual, todo lo que escucho me lo imagino. Entonces yo cuando escucho esa frase me imagino que le están, bueno, electrocutando a la gente para que pueda generar algún tipo de valor agregado, ¿no? En su ámbito de acción. O cuando uno escucha, no, mire, es que este equipo para que avance hay que darle látigo. Ah, bueno, ahí estamos en presencia de personal con la teoría X, ¿no? En cuanto a su accionar. Y no hay teoría buena, mala, porque todo depende también del contexto. No obstante, es importante que conozcamos que existen y que con base a su existencia debemos también articular nuestro rango de acción como líderes. Bien. Ahora, por el contrario, tenemos la teoría Y, que no ve a la persona como alguien perezoso, sino todo lo contrario, como una persona que aporta, que está activa, que es creativa. Y por ende, bajo esa perspectiva, yo no busco ser autoritario, sino más bien crear un ambiente participativo que apunte a la motivación, ¿sí? Eso implica que, por supuesto, yo tengo la confianza en las habilidades y competencias de mi equipo de colaboradores y permito pues su participación activa, el desarrollo de cada una de sus actividades, asignaciones en sus respectivos ámbitos de acción. Fíjense que son como contrastantes estas teorías, la de la X y la de la Y. Y por supuesto tenemos la Z, que es un poco disruptiva, por así decirlo. Sin duda influye mucho la cultura, no es lo mismo la cultura norteamericana que la asiática, porque la asiática apunta mucho a los valores, a la moral, a la honorabilidad. Entonces acá, en la teoría Z, visualizan a la persona como una persona comprometida. Y por ende, no busco ser autoritario ni participativo, sino más bien busco los consensos, ¿sí? Ese involucramiento más de lleno del personal y que trasciende entonces a un cambio y un fortalecimiento de la cultura organizacional, que eso no es de un día para otro, esto es a mediano y largo plazo. De hecho, aprovecho la oportunidad para recomendarles el libro El arte de la visión a largo plazo, extraordinario, que nos habla propiamente de esta teoría Z. Las teorías las aplicamos también de acuerdo a cómo nos han formado, porque si durante todo mi trayecto de desarrollo de vida y también profesional, pues me han tratado siempre con ese látigo, por así decirlo, y he sido productivo, me ha funcionado, pues yo concibo que eso es lo idóneo y lo voy a replicar. Bien. Entonces no es algo ni bueno ni malo, sino es un punto de introspección y el llamado es a eso, ¿no? Que hallemos ese espacio para salir un poquito de nuestro piloto automático, que en ocasiones estamos en nuestros diversos ámbitos de acción, e interiorizar cómo soy. Bien, porque hay una frase que me encanta que dice, no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. Y eso es, wow, muy revelador y repito, hay que hallar el espacio para ir fomentando e irnos descubriendo, ¿no? Que es un proceso largo, porque uno creo que no termina de conocerse a uno mismo. Bien, ahora, cuando hablamos ya de los tipos de liderazgo, hay una diversidad. Tenemos el autoritario, que nos permite, no hay espacio, ¿no? Para participación alguna. Tenemos el liderazgo coaching, que es más de acercamiento, de seguimiento, que es importante, por supuesto, poner en práctica. Tenemos el liderazgo, si lo pronunciamos tal cual como está escrito, sería laissez-faire, ¿no? Pero como viene del francés, debería ser algo más o menos laissez-faire. ¿Qué implica liderazgo laissez-faire? Es dejar pasar, dejar que suceda. ¿Qué implica esto? Bueno, yo confío en mi equipo, no voy a estar detrás de él, sino que permito que lleve su curso de acción y, por supuesto, monitorear los resultados que va generando. Tenemos el liderazgo burocrático, que es muy de nosotros auditores internos. A veces distorsionamos la palabra burocracia y pensamos que burocrático es ralentizar procesos, es que se dilate en el tiempo. No, no, no. La burocracia parte de la premisa de que cada quien con su función. Por eso es que el auditor interno es muy burocrático, porque lo primero que solicitamos cuando hacemos alguna auditoría es facilitarnos o que nos hagan llegar los manuales de normas y procedimientos. ¿Por qué? Porque vamos a validar que los procesos se ejecuten de acuerdo a como están previstos. Eso es ser un liderazgo burocrático, ¿bien? Luego el democrático, sin duda alguna, que implica participación, puntos de vista. El transaccional, que bueno, hay que ver de qué manera esto lo vamos manejando, porque como lo indica el término, implica un tú me das o yo te doy. Un yo te doy si tú me das. Bien, y eso se puede manejar, pero debe ser en ocasiones muy concretas. Y por último, al que considero debemos apostar como auditores y como seres humanos, es el liderazgo transformacional. Es el dejar huella, el que cuando pase el tiempo digan, mira, qué grato
haber sido parte o ser miembro, en este caso, por citar el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, porque gracias a ser parte de ese equipo, de esa membresía, pues logré fortalecer mis competencias, logré obtener acreditaciones. Eso dejó en mí una huella. Bien, hacia allá tenemos que apostar en nuestros diversos ámbitos de acción, a transformar, a dejar huella, no dejar marcas, ¿sí? Que son aspectos muy, muy distintos. Ahora, pasa igual al momento de la oratoria. En la oratoria tenemos que precisar que los sentidos están muy presentes y esto que les comparto acá, estas cifras van de la mano con programación neurolingüística, que es un ámbito fascinante, que apunta a eso, ¿no? Al conocernos más, al saber cómo somos. Porque en la medida que sé cómo somos y cómo soy, podré transmitir mejor las ideas y los planteamientos que tengo en mi mente, que posteriormente deben ir a la acción. Entonces, fíjense, algo interesante que tenemos que concebir e interiorizar. Ojo, estas son referencias, son estándares. Esto puede variar de acuerdo a cada uno porque, en efecto, cada uno es un mundo. No obstante, son referencias que es importante conocer. Resulta que somos 50% visuales. Es decir, todo lo captamos a través de la vista, de la visión. Por eso es que como auditores internos tenemos que cuidar la imagen. Influye muchísimo. Por eso escuchamos frases de, mira, nada como la primera impresión. O escuchamos frases como te ven, te tratan. Bien. Y no son temas de superficialidad, es que somos así. Por eso es que tenemos que cuidar la imagen, no solo la estética de cómo nos presentamos, también la imagen de nuestros papeles de trabajo, los informes que realizamos, la presencia, la calidad, todo eso influye. Luego viene la parte kinestésica que se lleva un 40%, que implica la unión de los sentidos del gusto, el tacto y el olfato. Eso influye muchísimo también al momento de estar en nuestros diversos ámbitos de acción. Y por supuesto la parte auditiva, nuestro tono de voz, eso influye. Fíjense que luego, cuando hablamos de otras estadísticas, otros datos de relevancia, existen tres elementos que influyen para que el mensaje llegue, trascienda. Y ellos son la palabra, el tono de voz y la gestualidad. Muchos pensarán, bueno, pero es que la palabra es lo más importante porque es lo que yo termino de decir, lo que yo articulo y expreso, es lo que yo escribo en mi guión, en mi discurso. Pues les cuento que la palabra se lleva un 7%. No es que no sea importante, porque al final complementa el mensaje. Sin embargo, fíjense que lo que lleva mayor relevancia al momento de transmitir un mensaje es la gestualidad. Es lo que se conoce como el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. Y tiene mucha congruencia, porque si somos 50% visuales, a través de la vista que captamos nosotros, los gestos, ese lenguaje corporal, el si me presento de manera erguida en una reunión o estoy todo encorvado, eso influye muchísimo en el mensaje que transmito. El auditor como es punto de referencia, sobre todo a nivel interno en las organizaciones, tiene que tener una postura erguida, de seguridad, de confianza, porque el auditor hoy día, con los cambios de paradigmas que existen, ya no es ese policía al que estábamos acostumbrados. Ojo, eventualmente tiene que actuar así. No obstante, la tendencia es ser más un elemento estratégico, un socio que permita brindar y generar valor y soluciones a la organización. Luego de esa gestualidad, pues viene el tono de voz. El tono de voz es primordial porque ni es hablar muy bajito, porque si yo hablo con un tono muy bajo, hay personas, posiblemente ustedes conozcan alguna, que habla como hacia adentro. Si yo hablo hacia adentro, miren, el mensaje no va a llegar, ni llegará nunca. Y hay otros que gritan y pues tampoco es, ni es gritar ni susurrar, es llegar a un punto de equilibrio y el tono de voz influye y muchísimo, ustedes no imaginan cuánto. Y por supuesto, luego esto lo vamos a complementar a través de la palabra, que es ese discurso que finalmente yo transmito. Vean cómo entonces, en la manera que yo cuido estos elementos visuales, kinestésicos, auditivos, la palabra, el tono de voz y mi gestualidad, pues en definitiva, eso va a permitir que yo como auditor interno fortalezca ese referente que soy en la organización. Y eso tenemos que interiorizarlo. Como auditor interno, somos referentes. Y ese referente debe manejar un adecuado liderazgo que se adapte a los contextos, porque no siempre usted va a implementar un liderazgo autoritario, no siempre va a implementar un liderazgo de coaching, no siempre va a implementar un liderazgo transaccional. ¿Por qué? Porque va a depender de las circunstancias. Y esas circunstancias implica que yo como auditor interno tome el espacio y el tiempo para conocer a mi equipo, claro, conociéndome a mí en primer lugar. Y todo se va conjugando, bien, porque
Por algo estos activos intangibles los tratamos en simultáneo, porque van de la mano, se complementan, son un punto integral que nos fortalecen en primer lugar como seres humanos, ¿sí? Y posteriormente, sin duda, en nuestros diversos ámbitos profesionales de acción. Hasta este punto, dudas, inquietudes, preguntas, ¿cómo vamos? Les leo. Ah, estupendo, vamos bien, excelente, muy bueno, maravilloso que sea así, pues avanzamos. El reconocimiento desde el punto de vista del oratorio es importante que nos apoyemos en estos acrósticos, en la oda y en el nie. ¿Por qué la oda y el nie? Bueno, porque la oda, más allá de que sea una figura literaria, ¿verdad? La oda nos sirve mucho para precisar los elementos de la oratoria. ¿Por qué? Porque tenemos al orador, que es quien transmite el mensaje, tenemos el discurso, que es finalmente ese mensaje que voy a generar y trasladar. ¿A quién? A esa audiencia, ¿no? Entonces allí ya tenemos precisados esos tres elementos fundamentales que forman parte de la oratoria: el orador, el discurso y la audiencia. Y luego, cuando vamos más allá para conocer a nuestra audiencia, pues yo debo también precisar que tengo tres tipos de audiencia. En este punto las vamos a clasificar de acuerdo al manejo y grado de conocimiento que tengan sobre el área que vamos a desarrollar. Yo tengo una audiencia que empieza por la N, que es lo que se conoce como una audiencia novata. ¿Por qué novata? Porque no conoce del todo o tiene indicios del tema que se va a abordar. Luego tengo una audiencia en el extremo, que sería la E, que es una audiencia experta. Ah, bueno, mira, sí, la audiencia experta tiene amplia experiencia en el área, maneja los términos y pues yo tengo que abordarla de una manera totalmente distinta. Y por último, o en término medio, vamos a tener una audiencia que es indeterminada. ¿Por qué? Porque está en ese umbral entre la novata y la experta. Y eso es crucial que lo tengamos presente porque dependiendo del tipo de audiencia, yo debo ajustar y modificar mi mensaje. Bien, ¿para qué? Para que haya fluidez y no generemos barreras sin necesidad. No es lo mismo que el instituto vaya a dictar una actividad o un evento de actualización en materia de auditoría interna y que el enfoque sin duda debe ser hacia una audiencia experta, porque el mismo tema me lo indica, es actualización. El que va a acudir allí ya conoce el área y va a actualizarse. Ah, pero si el instituto planifica esta actividad de actualización y va a arrancar hablando de qué es la auditoría, ya allí pierde un poco de sentido la convocatoria porque estamos dirigiendo el mensaje hacia una audiencia que es novata, pero el título de la actividad está orientada hacia una audiencia experta. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Pasa en el ámbito de auditoría interna. Si yo soy el líder del área de auditoría interna y se está incorporando un nuevo talento a la organización, un talento que va a empezar a adquirir experiencia en el área, ah, bueno, yo tengo que dirigir mi lenguaje hacia una audiencia novata, empapar a esa persona del ámbito de acción, los papeles de trabajo, la materialidad, pero no puedo de buenas a primeras ya indicarle, mira, vamos con el dictamen, vamos con la evaluación, vamos, no, porque es que la persona aún no maneja esos términos, está en ese proceso de aprendizaje. Entonces, allí es crucial manejar adecuadamente, conocer adecuadamente a nuestras audiencias. Por acá nos escribe Karen, muy bien, en la medida que proyectas confianza, tienes mejor impacto en tu ponencia. Sí, la confianza es crucial, bien. Y la confianza tiene unos elementos que vamos a ir desarrollando en lo que nos resta de este maravilloso espacio que de nuevo agradezco la oportunidad a todas las autoridades del instituto. Ahora, ya una vez que yo preciso esto, pues hay un tratamiento, ¿sí? Una manera de cómo yo fomentar, de cómo yo potenciar y catalizar esas competencias, esos activos intangibles que están allí, repito, los tenemos a nuestra disposición, están identificables,
Lo que por supuesto tenemos que hacer es proyectarlos, fomentarlos y brindarles valor. Valor. Y el valor va de la mano del conocimiento, sin duda alguna. El conocimiento es poder. En eso, pues, no hay espacio para alguna duda al respecto. Sin embargo, estoy convencido que el conocimiento es aún más poderoso en la medida que yo lo ponga en práctica. Y para esa práctica, pues yo les comparto aquí partiendo de esa premisa financiera contable, de esta cuenta mayor en forma de T, que esa es la manera adecuada de hablar de ella, ¿no? A veces por el día a día decimos, no, una cuenta T. Las cuentas T no existen. Bien, por eso que aquí parte una premisa del adecuado manejo de términos. Dado caso, el manejo adecuado es una cuenta mayor en T. Ahí sí, y eso te, tú transmites profesionalmente que manejas adecuadamente los términos y por supuesto eres punto de referencia. Entonces aquí partiendo de esa naturaleza de los activos, y en este caso particular de los activos intangibles, pues les comparto de qué manera podemos incrementar el valor de esa partida y también qué debemos evitar para disminuir, ¿no? Su cuantía en nuestro mundo profesional, siempre orientado, por supuesto, a nuestro ámbito de acción como auditores, porque el auditor, primero que todo, y aquí vamos con esa manera de afianzar el liderazgo y la oratoria, pues tenemos que actuar de manera ética. Eso es la base, prioritario, fundamental, porque a través de ese actuar fomentamos, por supuesto, nuestra credibilidad. Eso es, miren, lo primero que tenemos que tomar en consideración parte, por supuesto, de los valores y algo muy importante a precisar acá es que los valores no van de la mano con el nivel de profesionalismo, ¿sí? Los valores es algo más de casa y eso es algo que, por supuesto, fomentamos en nuestro desarrollo en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, pero viene realmente es de casa y hay que fomentarlo y ya, por supuesto, a nivel profesional, ser punto de referencia. Bien, entonces la ética y la credibilidad, fundamental. Otro elemento que estamos hoy pues fomentando con este maravilloso espacio del instituto es estar en esa constante búsqueda del conocimiento, en esa formación continua. Y por supuesto también fomentamos liderazgo y oratoria pues con la experiencia, con el ser parte de, el compartir conocimiento. Eso va generando trayectoria, bien, y la trayectoria va de la mano con aprendizajes. Por supuesto, la resiliencia y la adaptabilidad es fundamental porque el líder tiene que tener esa capacidad de redirigir su discurso de acuerdo al tipo de audiencia en el cual se encuentre. Y la comunicación, miren, tiene que ser, por supuesto, clara y coherente. A veces observamos que hacemos requerimientos de auditoría que, bueno, no están claros. Cuando llegan al funcional, el funcional no sabe o no tiene la exactitud, la precisión de qué es lo que estamos solicitando. A veces enviamos cartas o requerimientos ambiguos y eso hay que cuidarlo bien, porque dista mucho de lo que debemos reflejar como auditores internos. Ahora, ¿qué aspectos evitar para no disminuir el valor de estos activos intangibles? Bueno, sin duda una reputación negativa, eso hay que dejarlo de lado. Bien, por eso es que la ética es tan importante. El no conocer actualizaciones, el no estar de la mano con los avances tecnológicos. Hoy día, gracias a la inteligencia artificial, usted puede de manera muy práctica solicitar a esos motores tecnológicos que elaboren un discurso con ciertas premisas y que tengan como enfoque persuadir a cierta acción. Claro, la inteligencia lo elabora, pero usted tiene que luego validar que eso tenga congruencia para lo que usted posteriormente va a expresar. Entonces, al final, la herramienta es eso, es un apoyo, no lo es todo, pero tenemos que estar actualizados. También el hecho de actuar de manera ineficiente, de no generar confianza, eso va mermando nuestros activos intangibles. El no estar presto a los cambios. Miren, hay una frase que me encanta, que es que lo único constante en la vida es el cambio, y eso es así. Y tenemos que tener la capacidad de adaptabilidad ante ellos. Y el no tener clara la manera en que nos expresamos, el ser muy ambiguo, el no ser concreto con lo que se dice, y más a nivel de auditoría, que nosotros precisamos recibir insumos, precisamos presentar resultados, hallazgos, y que de esos hallazgos se deriven, por supuesto, esos aspectos para potenciar el desarrollo operativo, estratégico y, por supuesto, táctico que tiene la entidad. Tan así que en lo adelante,
como nosotros evaluamos control interno, es muy común que luego de un proceso de revisión nos sentemos en una reunión con el funcional y le indiquemos, de este proceso que evaluamos, identificamos N cantidad de debilidades. Ya la palabra debilidad genera una barrera. Bien, por ende, una gran recomendación que les comparto durante este espacio es que empecemos a cambiar la palabra debilidad por oportunidad de mejora. Bien, no es lo mismo que yo me siento con el funcional, un gerente de tesorería, y le indique que evaluando el proceso de pagos hemos identificado 10 debilidades, a que yo le manifieste que evaluando el proceso de pagos hemos identificado 10 oportunidades de mejora. Créanme que ese cambio a oportunidades de mejora va a hacer que el mensaje cale mucho más en el funcional y él busque precisarlas para potenciarlas. ¿Por qué? Porque eso en el mensaje estamos transmitiendo que va a mejorar su puesta en acción. Bien, recuerden que la palabra es poder. Las palabras tienen la capacidad de generar realidades. Por eso a veces cuando nos reunimos y le preguntamos a alguien, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y te dicen, bueno, allí voy, poco a poco. Ese poco a poco es lenguaje limitativo, bien, porque lo poco es vinculado a escasez, a limitarnos. ¿Cómo deberíamos nosotros ir sustituyendo esto y maniobrando nuestra realidad? Ah, bueno, ¿cómo va todo? Allí voy, paso a paso. Es muy distinto porque el paso a paso nos invita, pues, a avanzar bien. Como recomendaciones, que digamos ya es el punto de cierre de este maravilloso espacio que agradezco enormemente, pues, sin duda alguna es destinar ese espacio, ese tiempo para conocernos más, para hacer esa introspección. Bien. Y por supuesto, mantenernos en la constante búsqueda del conocimiento. Y estos espacios son idóneos para ello. Estos after office, de verdad que maravillosos, porque permite conocer nuevas perspectivas, permite incorporar nuevas herramientas y fortalecer las que ya tenemos. Porque créanme que muchas de las cosas que posiblemente hemos conversado hoy ya ustedes las manejaban, quizás no tenían el término adecuado para aplicarlas, pero ya las tenían. Y otras, por supuesto, son novedades que van a ir fomentando y poniendo en práctica día a día. Y aparte de ponerlas en práctica, pues ser agentes multiplicadores. En lo particular me encanta mucho el tema de compartir conocimiento porque como reza una frase por allí, cuando uno enseña o comparte conocimiento, aprende dos veces. Bien, y pues yo siento que eso es así, convencido de ello, y pues este espacio es una muestra, ¿no? De ello, una fianza conocimiento y también es multiplicador. Cierro con estos dos pensamientos de mi autoría y fíjense, como líderes somos punto de referencia y modelo a seguir. Pregúntate constantemente qué tipo de modelo quieres ser. Esto desde el punto de vista del liderazgo. Y ahora cuando nos volvamos desde el punto de vista de la oratoria y de qué organización yo quiero como auditor interno fomentar en mi ámbito de acción, pues si quieres tener una organización de calidad, procura pensar, hablar y actuar como un orador de calidad, porque es que todo va de la mano, nada está aislado. Y bueno, agradecido por la oportunidad. Acá comparto allí los puntos de contacto, de verdad que un privilegio haber estado por acá con cada uno de ustedes, Janine y yo, las gracias a todo el equipo del instituto y por supuesto a los presentes que hallaron ese espacio para compartir esta hora muy enriquecedora, arrancando mes de octubre. Excelente. De verdad, muchísimas gracias a ti, Enrique, por estar acá presente. De verdad que es un tema bien interesante, importante para nosotros los auditores. Bueno, si se quieren sumar quieran eh, conversar, si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos y compartirla con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Felipe? Muchas gracias, Yola. Agradecerte a ti, a Jenini y a todas las autoridades del instituto. Como les he dicho en estos After Offices, eh, crear espacios de excelencia definitivamente siempre es bienvenido. Gracias por un espacio más de excelencia. Y Enrique, un gustazo, primero, conocerte. Dos, que nos hayas brindado toda esta serie de información y material tan acertada y de una manera didácticamente sin desperdicio. Te lo agradezco enormemente. Por cierto que me fui hilando todas las cosas que nos ibas comentando. Qué importante siempre tener un propósito para hacer las cosas. Y definitivamente en la oratoria no escapa definitivamente de esto. Hay que tener un propósito siempre para esto. Y me ayudaste a ponerle a mi oratoria, ponerle la notación científica y estadística de qué es exactamente lo que hay que privilegiar y cuándo hacerlo. Que lo estaba haciendo, obviamente, como decías tú también, en función de la experiencia. Pues, bueno, a lo mejor le llevo un poco de ventaja a muchos de ustedes en cuanto a años y experiencia, pero me ayudaste a ponerle la definición técnica correcta, cosa que agradezco un montón. Me llevo un montón de conocimientos que quiero, que obviamente voy a difundir con mi equipo de trabajo. Les escribí mientras estabas en la charla, les escribí, ustedes no saben lo que se están perdiendo, cosa que nuevamente te agradezco. Además que combinas en tus conocimientos y tus estudios, leí en el currículum que además eres locutor. Sí, Que combinaste muy bien, entonces, oratoria. O sea que cuando hiciste la primera pregunta de que era el arte de hablar con E, yo te iba a escribir y me enredé con elegancia, decía yo. Al final, alguien dijo elocuencia. Bueno, sí, pareciera que es más lógico la elocuencia, ¿no? Pero es que es saber hablar con el lenguaje apropiado. Yo siempre he comentado que, bueno, y el tono de voz y esas cosas, obviamente que no siempre hay que serlo, también hay parecerlo. Hay que parecerlo. Tú tienes también una manera de transmitir los mensajes bastante fresca y es a través de los pensamientos. Yo tengo una que siempre me llevé conmigo y es no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, lo comentaste. eso. Entonces, si uno llega definitivamente, como yo le digo muchas veces a mi gente, tú no puedes llegar a un sitio hablando chancleteado. Entonces, es una manera muy, muy criolla a lo mejor y muy populachera de expresarlo, pero creo que la manera de expresar la idea cuando usas un lenguaje así muy, muy llano, a lo mejor se entiende mejor dependiendo de la atmósfera y el público que tienes, pero esa expresión se entiende. O sea, no puedes hablar chancleteado, porque definitivamente las respuestas van a ser tal cual lo que tú estás promoviendo. Entonces, me llevo con un gusto enorme este material que nos dejaste, esto que nos aportaste hoy. Te deseo mucho éxito en lo que sigas emprendiendo. De mi parte, a la orden también. Yo estoy en mercantil, por cierto. Ah, maravilloso, amén, José Felipe. Bueno, un privilegio también conocerte por este maravilloso espacio y qué grato que haya sido enriquecedor. Yo también, sin duda, con el feedback de cada uno de ustedes, porque siempre todo va dejando aprendizaje. Mira, nótate esa, Enrique Cedor. Oye, sí, total, es así. Lo acabas de hacer tú mismo. Lo acabas de hacer tú mismo. De nuevo, Es así. mi agradecimiento al instituto, Yanini, una vez más, y Yola, todos ustedes, de verdad, excelente haber puesto este material hoy acá. Gracias. Excelente. Gracias, Felipe, por siempre estar presente, acompañarnos y nutrirnos también con esa retroalimentación que nos haces en cada webinar. Gracias de verdad. Bueno, por aquí está el otro señor Felipe Guerrero. Mi tocayo, Puede adelante, activar tocayo. el tocayo. ¿Cómo estás, tocayo? Bueno, yo en estos espacios creo que voy a empezar a coleármele al tocayo, porque normalmente me deja sin mucho que aportar. Pero no, Enrique, muy, muy,
muy buena la charla, muy bueno el tema. La verdad es que estos son, los temas de comunicación son, bueno, si en la experiencia humana son vitales, creo que en los negocios a todo ámbito cobra una importancia fundamental. El que nos entiendan, el que tengamos varias de las cosas que decías, ¿no? La elegancia, la elocuencia, y en el caso de un auditor, muchas veces no es solo aportar resultados, sino convencer, y el convencer tiene muchísimo que ver con lo que comentabas bueno, de ser elocuente, pero al mismo tiempo de incluir temas de empatía, de manejar adecuadamente el lenguaje y lo que queremos expresar. Sí, tal y un poco en la línea de lo que comentaba Felipe, de verdad que me llevo bastantes cosas. Yo creo que el armar muy bien la argumentación y el ser elegante, la verdad es que es muy relevante. Y un tema solo como experiencia, que lo manejo también en mi equipo, estos temas de escoger muy bien las palabras, conocer a tu audiencia, eso que tú decías, mira, no es lo mismo entrar con la parte de debilidad que manejar las cosas como oportunidades de mejora. Y un tema que siempre discuto con el equipo es tener esa selección de palabras con el suficiente cuidado de no caer tampoco en el extremo, que es irnos hacia eufemismos, ¿no? Y entonces pretender que decimos las cosas, pero adornándolas, y al final esos adornos, pues terminan siendo contraproducentes, porque entonces no nos entienden y parece que no decimos lo que debimos decir. Esa es una discusión que tengo con cierta regularidad con el equipo, porque es una línea muy gris, muy delicada, y en la que tenemos que ir. Y las normas también nos brindan un marco de referencia muy chévere para actuar aquí. Muy contento de que, bueno, de que te vamos a tener en el CONAI, tal y como lo indicó aquí Yenini, nos dio el spoiler. Y nada, de verdad que un tema fascinante. Me gustó mucho también el enfoque y bueno, aplaudiendo siempre, y aquí me vuelvo a copiar del tocayo, estos espacios de calidad que son necesarios y en los cuales pues yo creo que el instituto está haciendo un gran esfuerzo. Excelente, Felipe, Gracias. muchísimas gracias. Y sí, en efecto, lo que mencionas, ese umbral en el que estamos en ocasiones de usar adecuadamente los términos para, bueno, sin duda decir lo que queremos expresar, solo que de una manera más propicia, ¿no? Y que pueda calar en nuestra contraparte, por así decirlo. Mira, si me permiten un comentario adicional, es que mi tocayo estaba hablando y me recordé que algo que no les comenté antes. Cuando las personas hablan con elegancia y dominan el lenguaje, se nota. Pero cuando intentan hablar con palabras domingueras, también se nota. Y se te cae a pedazos lo que quieras decir. Entonces, ahí donde está mi recomendación, de que y lo decías tú, Enrique, pensar, decir y actuar consistente y coherentemente es muy relevante e importante, porque si tú no estás en línea con el lenguaje que usas normalmente, si eso no es tu diario, se va a ver y se va a notar rápidamente. Y entonces cuando la gente siente que se enreda y se pisan las palabras y se cae de cabeza. Y como auditores, entonces eso es malísimo. Porque imagínense entonces si no dominamos una jerga, si no dominamos unos conceptos o la palabra, la pronunciación de la palabra. Hoy en día, por cierto, y quizás como locutor nos pudiese dar algunas recomendaciones, se usan muchos anglicismos y se usan muchas expresiones en idioma inglés, muchas palabras, mensajes. Mira, nos guste o no, como auditores, tenemos que empezar a aprender a decirlas, si no, a decir el equivalente en español. Porque es Correcto. muy, pero muy mal entrar frente a alguien que sí domine la jerga y uno quiera entonces hacerse de la palabra dominguera y ahí entonces empiezan los desastres, porque entonces empieza
empezamos a decirlo mal, queriendo corregirlo, lo ponemos peor y ahí se vuelve un desastre la broma. Ahí uno se puede desconcentrar, pierde la credibilidad, la atención se cae, en fin. Todo esto definitivamente, y lo comentaste en algo, es un arte. Esto hay que practicarlo a diario. Y uno no se puede volver tampoco como el famoso junior. Porque si yo no soy locutor, yo no me la puedo dar de locutor, entonces dármela del junior. Por eso es que está ese personaje. Yo una vez estuve conversando con alguien que es muy amigo de Emilio Lovera y él lo decía, el personaje salió por otras circunstancias, pero al final terminó siendo una crítica muy buena. No pretendas ser lo que no eres. Entonces, yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. A lo mejor yo no soy el mejor orador, entonces mira, no te metas en ese paquete si tú no eres el que tienes esas competencias, dáselo a lo mejor el que las tenga. A lo mejor mi competencia es súper alta en manejo de ciencia de datos. Entonces yo soy una persona que me las como todas en un laboratorio. Bueno, pero entonces cada quien, la frase, zapatero a su zapato. Eso, eso, tal cual. Influye mucho, Gracias. José. Y eso me permite recapitular o traer a colación a mis estudiantes de violín. Yo les menciono, ¿no? Que miren, cuando ustedes practican o cuando uno practica, se nota. Y cuando uno no practica, se nota aún más. Bien, entonces va de la mano con eso que acabas de comentar, José Felipe, ¿verdad que sí? Tal cual, es así. Giannini. Que conste que yo no iba a intervenir. Voy a intervenir porque no puedo con lo que dijo Felipe Bello y tengo que decir lo siguiente. Enrique, felicitaciones, pero el Junior. Ese sketch me encantaba. Excelente, Felipe, ¿verdad? Qué bueno escucharte. Felicitaciones, Enrique. Enrique, gracias. 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 Y gracias a todos los que hicieron de este espacio eso, esa excelencia, y que lo hicieron posible. Yola, siempre con tu Chévere, dedicación. chévere, chévere. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos una vez más a lo que es el instituto y a estos miércoles de After Office. Están cordialmente invitados. Ya en nuestras redes anunciaremos el próximo tema y los esperamos de nuevo por estos lados. Que estén muy bien, que pasen una feliz y bendecida noche para todos. Nos estamos viendo. Gracias, Adiós. igualmente. No te pierdas el próximo capítulo. Sí, Eso, señor. ya sabemos. Feliz noche. Feliz Que estén muy bien noche. todos. Estoy practicando, Enrique, estoy practicando. Excelente, eso es. Cuídense, Chao, feliz cuídense mucho, un noche. abrazo. Hasta luego.